Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hablar de algo que podría parecer poco relevante, que son los himnos nacionales. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. ¿Y por qué son importantes? Porque a partir de los himnos nacionales, junto a otros símbolos, se crea lo que se conoce la pertenencia al Estado-Nación. Es, en otras palabras, lo que nos hace sentirnos como ecuatorianos, peruanos, chilenos, colombianos, muchos etcétera. Y les voy a ir contando algunas cosas bien interesantes que descubrimos para este programa, este capítulo del Chef de la Política, que va a estar acompañado de un espectacular arroz con camarones. Y vamos a empezar enseguida. ¿Qué necesitamos? Un pimiento verde, un pimiento rojo, un poco de perejil, por supuesto los camarones, un poco de cebolla o cebollín, como le dicen en algunos lugares, aceite de oliva y evidentemente el arroz. Tuve una reunión hace poco tiempo, luego de un concierto de música clásica, y me puse a conversar con una de las personas que estaba en esta reunión, en este after. Y esta persona era el director de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Y mientras conversábamos de cosas de música, de lo que habíamos visto, él me dice, ¿tú sabes que uno de los países que más tarde oficializó el himno nacional es el Ecuador? Yo no sabía hasta ese momento que los himnos nacionales adquirían un estatus legal, digámoslo así, a partir de una declaración de los congresos nacionales. Y me llamó la atención lo que me dijo esta persona, no solo por el hecho de algo que es poco conocido, sino porque me parece que el hecho de que los himnos sean más tarde o más temprano oficializados en las respectivas legislaturas puede significar algo para la idea de este Estado-Nación. Y ya vamos a ver durante este programa cómo esto es así. Seguimos con la picada del pimiento rojo, rápidamente en cuadros, no necesariamente muy pequeñitos, tampoco demasiado grandes. Y entonces me empezó a contar, no solo que el himno nacional del Ecuador había sido legalizado, o sea, había sido oficializado, como se dice, muy tarde, ya vamos a ver cuándo, comparativamente con otros países, sino otra cuestión relevante, que al inicio de la República teníamos más de un himno nacional. Uno, el que conocemos ahora, y otro, escrito por el famoso y brillante escritor ecuatoriano y pensador Vicente Rocafuerte. El que nunca se hizo oficial, nunca se hizo público, pero, según decía, podría ser incluso mejor que el que nosotros cantamos ahora. ¿Cuáles las razones para las que este haya prevalecido? No sabemos, habría que investigarse. Y entonces cuando me dice esto, alguien de esta reunión dice, eso podría tener que ver con la idea de la pertenencia al país, o lo que se conoce como la nación. No el Estado, no es el hecho de las fronteras, no es el hecho del territorio, no es el hecho de tener una constitución, sino que nos hace sentirnos pertenecientes a un país, que nos hace asumirnos como colombianos, como peruanos, como bolivianos, etc. Y dentro de todo eso, los símbolos es parte de aquello. Dentro de esos símbolos están los himnos nacionales, obviamente, ¿no? Y cada uno en cada país con diferentes historias largas y cortas. Ahora, después de que termine esto pronto, les voy a contar así brevemente al menos 3 grupos de países en función de cuán tarde o temprano en la historia generaron esta idea de oficializar sus himnos nacionales. Uno podría decir, los himnos no son tan importantes. La bandera no es tan importante. Los héroes nacionales no son tan importantes. Esa es una visión que es respetable, pero que desconoce toda la idea de la carga simbólica que implica la pertenencia a un país. Y dentro de esa carga simbólica, me parece que los himnos nacionales y otras cosas también, desde luego los héroes, los mitos, la historia, dan cuenta de aquello. Uno podría decir, en los países donde esto no ha sido arraigado lo suficiente, la idea de pertenencia de una comunidad está menos desarrollada. Y para los amigos, sobre todo antropólogos e historiadores, esto determina por qué las sociedades modernas son como son. Desde otra perspectiva,
Para estos autores, para estas personas, para la gente que se podría decir que es más culturalista, los problemas de las sociedades, o la comprensión más que problemas, la comprensión de las sociedades no tiene que darse en función de observar las reglas de juego, no tiene que observarse tanto en función de los factores económicos, sociales que están alrededor de cada sociedad, sino en función de los factores culturales. ¿En qué medida nos asumimos como pertenecientes a una nación? Y bueno, nos volvemos a ver acá para hacer el refrito. El refrito es bastante sencillo, ponemos un poco de aceite de oliva, pueden poner el otro aceite también, no hay problema. Con el aceite de oliva queda un poquito mejor, una cantidad, no digamos exagerada. Vamos a poner un poco, una media cucharada de lo que se conoce como achiote, esto para dar sabor básicamente, no para otra cosa. Le sometemos al fuego, ponemos por acá un poquito de sal. Y vean cómo todas estas mezclas de especias dan cuenta como la mezcla de diferentes elementos culturales dan cuenta de la idea del Estado-nación y la pertenencia, o en lo que comúnmente se puede llamar el patriotismo, pero que a veces no dimensionamos lo importante y fundamental que es. Cuando esto está caliente, vamos con la cebolla, vamos con el tomate, con el pimiento verde. Y vamos a ir acá con el pimiento rojo y el resto de la cebolla que estaba ahí. Y vamos a dejar a esto que se reduzca un poco. Nos hacen falta acá los camarones, que podemos venir por acá. Estos son unos camarones precocidos. Se van para allá y esto luego se va a mezclar con el arroz finalmente. Ahora entonces, volviendo a los himnos y volviéndoles a esta historia interesante, yo creo que hay al menos 3 categorías de países en América Latina, pensando solamente en los latinoamericanos, en función de cuándo su himno nacional fue oficializado legalmente por las legislaturas, independientemente del nombre que tomen estas legislaturas. Empezamos entonces con los países. Vamos con el primer grupo, los países que tienen un himno nacional con más tiempo oficializado, es decir, con más tiempo de aprobación por parte de sus respectivas legislaturas. Y ahí, ¿cuál sería el primero? O uno de los primeros, el de la Argentina, el himno nacional albiceleste. Unidas las provincias del sur, 1813. En 1813 los argentinos no solo tuvieron ya su himno nacional, sino que fue oficializado. Y ojo, ahí hay una cuestión importante. La mayor parte de los himnos nacionales tienen mucho tiempo. El tema es cuándo se hicieron oficiales. Y en este caso el argentino es de los más antiguos. 1813. Otro país por esa época, relativamente 1845, Bolivia. Otro de los países que está en este grupo que primero oficializaron el himno nacional. Tercer país, Chile, weón, como está ahí, weón, 1847. El himno nacional de la República de Chile. Otro de los países latinoamericanos en este grupo de los que primero tuvieron un himno nacional oficializado, Perú, 1822. Siguiente país en este grupo, los paraguayos, 1846. Vean que Argentina, Paraguay, los países y Chile, los países que están más cercanos. Y otro llamativo, interesante, Venezuela, 1881. Esos son algunos de los más importantes y tenemos uno más que es Guatemala, 1896. Y esos cierran como el primer grupo de países con una oficialización inicial del himno nacional, y esto en alguna medida podría servirnos para valorar la comprensión de la comunidad y de la pertenencia. Evidentemente no es el único elemento, pero podría servir. Y antes de seguir con el segundo grupo, vamos acá con el arroz. Colocamos aceite y esperamos a que se caliente. Un poco de sal para que no se queme. 2 tazas más grandes, más pequeñas, eso no importa, de arroz. Ponemos 2 tazas de arroz,
o 3, las que ustedes quieran. ¿Y cuál es la medida de agua? Simple, el doble de las de arroz. 2 tazas de arroz o 2 jarras de arroz como acá. ¿Cuántas de agua? Exactamente el doble. Si son 3 son 6, si son 4 son 8. Movemos un poco a que le agarre el aceite al arroz. Vamos a dejar que el arroz se haga y luego vamos a mezclar. Esta es una cuestión extremadamente simple y sencilla. Y ahora vamos entonces con el segundo grupo de países, es decir, los que su himno nacional se oficializó, es decir, la asamblea o la legislatura las tomó como parte oficial del Estado a inicios del siglo XX. Y ahí tenemos un grupo importante. Honduras, 1915. El pueblo hondureño tuvo un himno nacional oficializado en 1915. Colombia, pues, 1920. Segundo de los países en este segundo grupo de países. Brasil. El tercero, 1922. Cuarto país, Panamá, 1906. Quinto país, Cuba, 1902. Y terminamos con Haití, 1904. Un poquito más tardíos que en el caso anterior, pero todavía en una posición relativamente inicial en términos históricos, inicios del siglo XX. Y el tercer grupo de países, el más pequeño, es el de los países donde el himno nacional se oficializó mucho más tarde, en el siglo XX evidentemente, pero mucho más tarde. El Salvador, 1953. Muy recientemente, Costa Rica, 1949, y el caso ecuatoriano, 1948. Uno podría pensar, desde la perspectiva al menos del Ecuador, que este dato, es decir, de un himno nacional oficializado tan tarde, podría dar cuenta en alguna medida de las dificultades que tenemos como país de cara a asumirnos como Estado-nación. Podría ser que sea así. Volvamos, ahí saltó un camarón. El amigo Felipe dice que se ve desastroso cuando las cosas salen de la cocina. Utiliza el términos mucho más agresivos y violentos, pero yo no los puedo reproducir porque no valdría la pena. Y vean, a esto lo vamos a dejar así, que se vaya reduciendo un tiempo más hasta que esté el arroz y no hay mucho más que hacer. Y con esto vamos a volver en la siguiente etapa para ver cómo este tipo de artefactos culturales que les dicen a los himnos nacionales pueden incidir en la vida política de los países. Y volvemos, amigos del Chef de la Política, en la parte final. Un poquito de perejil. Este se llama el perejil cabezón que tenemos por acá. Y vamos a picarle muy delgadito. Está lavado ya ese perejil para colocar solamente en la parte final. Y nuevamente, volviendo a nuestro tema, la idea fundamental es los diferentes artefactos culturales, como puede ser el himno nacional, como puede ser la bandera, son importantes para los países porque generan identidad entre la población. Y eso, en alguna medida, no digo que necesariamente, puede ser un factor muy importante para entender por qué la política de unos países respecto de otros difiere. En el caso de América Latina hemos visto que no todos los países oficializaron su himno nacional al mismo tiempo, sino que hay variaciones relativamente importantes, desde países que lo hicieron muy temprano, el caso argentino a inicios de 1800, o el caso ecuatoriano muy tardío a mediados y fines de los 40. Y con esto estamos prácticamente listos. Vamos a venir por acá, el arroz está perfecto. Y miren, amigos del Chef de la Política, nuestro fabuloso arroz con camarones está listo, perfecto, listo para que don Felipe lo devore ahora mismo. Entonces no olviden, hay que tomar en cuenta las reglas del juego para entender la vida política, por supuesto que sí. Hay que tomar en cuenta las actitudes de los actores políticos, evidentemente que sí, pero no hay que dejar de lado el factor cultural, es decir, en qué medida una sociedad está constituida como tal, en qué medida se siente parte de algo. Y ahí el tema de los himnos nacionales, por ejemplo, son fundamentales. Y ahora aprendimos que en América Latina, entre unos países y otros, hay unas diferencias enormes que pueden explicar muchas cosas. Y bueno, con esto llegamos al fin de este capítulo del Chef de la Política. Gracias a nuestros auspiciantes, Pescadito Editoriales, la editorial de Ciencias Sociales,
en América Latina, por un lado. Por otro lado, Primicias, www.primicias.es. El periodismo informado, el periodismo que te relaciona con el mundo en temas económicos, políticos, sociales. Anda ya y te enteras de cómo es la vida política. Y finalmente al COSISO, el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de San Francisco de Quito. 8 carreras para ti: ciencias políticas, relaciones internacionales, literatura, artes liberales, psicología y psicología clínica. Y se me escapan 2, educación y antropología. 8 carreras espectaculares con los mejores profesionales. En el COSISO te esperan, puedes hacer doble carrera también. Gracias, amigos, nos vemos en el próximo capítulo del Chef de la Política. Disfruten, hagan en su casa este arroz con camarones y los comentarios, sugerencias son más que bienvenidos. Sugerencias de temas que podemos hacer en el programa y por supuesto también de recetas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.